Finalmente, para acabar con los videos de este módulo, vamos a hablar un poquito del análisis subtransitorio aproximado, que se utiliza bastante en el análisis de sistema de potencia, sobre todo para los estudios de estabilidad. Entonces, el método aproximado para la variación de la corriente transitoria de la máquina sincrónica de polo saliente sin devanado amortiguador consiste en suponer que los enlaces de flujo del devanado de campo se mantienen prácticamente constantes durante un cierto tiempo y que los términos de transformación asociados a las bobinas de la armadura son despreciables. Este tiempo depende de la constante de tiempo transitoria de la máquina. Si la máquina posee devanados amortiguadores, es posible considerar una hipótesis similar con respecto al enlace de flujo existente en estas bobinas, conservándose prácticamente constantes los enlaces de flujo de los devanados amortiguadores. Las fuerzas electromotrices generadas por estos dos enlaces de flujo también se mantienen constantes. Es decir, vamos a hacer un análisis similar al que hicimos para el efecto transitorio. Entonces, con esta hipótesis se pueden definir dos fuerzas electromotrices subtransitorias, una en eje directo y una en eje cuadratura, donde la de eje directo, lo podemos ver en el desarrollo, va a depender de la diferencia de las inductancias entre LD y L2' en función de la corriente de cuadratura. Fenómeno similar va a suceder en el eje cuadratura, donde la proyección de la fuerza electromotriz subtransitoria va a depender de la diferencia entre LD y LD2' por la corriente ID más EF. Es decir, el fenómeno repercute sobre ambos ejes en función de la disminución de la reactancia entre la reactancia de régimen permanente y la reactancia subtransitoria. Entonces, si se representa el diagrama fasorial, vamos a tener una disminución en la fuerza electromotriz de eje directo y una disminución en la fuerza electromotriz de eje cuadratura, lo que se traduce en un diagrama fasorial en función de las reactancias subtransitorias de eje directo y de eje cuadratura, donde esta fuerza electromotriz subtransitoria define un nuevo delta en función a la posición del eje cuadratura. Entonces, la fuerza electromotriz subtransitoria se mantiene prácticamente constante durante una perturbación, mientras que los enlaces de flujo de las bobinas amortiguadoras no decaigan, y esto va a depender de la constante de tiempo subtransitoria de la máquina. La fuerza electromotriz F2' se determina a partir de la condición de régimen permanente previa a la perturbación, construyendo un diagrama fasorial con las impedancias subtransitorias. A diferencia del caso transitorio, la fuerza electromotriz subtransitoria no está orientada según el eje cuadratura. Recuérdense que la definición del eje cuadratura viene en función del vector D, que es función de la tensión del estator, de la corriente y de la reactancia de eje cuadratura que se ve afectada durante el proceso subtransitorio. Entonces, esto se debe a que el enlace de flujo atrapado en el devanado amortiguador de eje cuadratura induce una fuerza electromotriz en el eje directo durante el subtransitorio. Durante el periodo transitorio o máquina sincrónica sin devanado amortiguador, el único enlace atrapado es el de la bobina de campo y solo se induce fuerza electromotriz en el eje cuadratura, tal como se muestra en el diagrama fasorial. Entonces tenemos que, dado la tensión y la corriente y los valores de reactancia XD2' y XQ2', se define la posición del eje cuadratura de la fuerza electromotriz subtransitoria, que difiere
de la fuerza electromotriz en régimen permanente, la cual es calculada a partir del valor de la XQ de régimen permanente y la XD de régimen permanente. Es decir, que previo a la perturbación puedo calcular la fuerza electromotriz subtransitoria que gracias a los devanados amortiguadores se conservará en los primeros instantes posteriores a la perturbación. Entonces, la relación entre la inductancia de los devanados de armadura y sus respectivas reactancias es menor en el caso que la bobina de campo. Entonces, por este motivo, los enlaces de flujo del devanado amortiguador decaen más rápidamente que el enlace de flujo de la bobina de campo, es decir, las constantes de tiempo son más pequeñas. El proceso subtransitorio desaparece durante los primeros ciclos de la perturbación y el proceso transitorio se mantiene por un tiempo más largo. El análisis transitorio aproximado permite diseñar el sistema de protección térmica de los devanados y simplificar los análisis de estabilidad de la máquina sincrónica. Mediante los análisis subtransitorios aproximados se pueden evaluar los esfuerzos mecánicos originados por las corrientes en las barras y definir los fusibles limitadores de corriente adecuados para reducir el nivel de cortocircuito en bornes de la máquina. El periodo subtransitorio decae muy rápidamente, como para tener influencia en las variaciones de velocidad de la máquina sincrónica. Por esta razón, en los estudios de estabilidad es una práctica habitual utilizar las fuerzas electromotrices e inductancias transitorias para evaluar los intercambios de potencia eléctrica media entre la masa rotante y el sistema de potencia. Recuerden que cuando empezamos a estudiar este tema, donde vimos la diferencia entre los análisis electromagnéticos y electromecánicos, dijimos que los electromecánicos los íbamos a calcular con los valores de potencia media. Es decir, esos valores de potencia media son los calculados a partir de las reactancias subtransitorias y de la fuerza electromotriz subtransitoria. Entonces, con esto damos por culminado esta segunda parte del módulo de transitorios en la máquina sincrónica, donde hablamos del transitorio de resistencia, de cómo se acoplan los circuitos magnéticos, tanto de campo como los circuitos magnéticos de argollados amortiguadores en eje directo y eje cuadratura con las bobinas de la máquina de eje directo, eje cuadratura y eje de campo. Vimos cómo se analizan las perturbaciones en torno a un punto de linealización o de operación de la máquina. Hablamos de cómo están constituidos los devanados amortiguadores y cómo podemos hacer el estudio aproximado del subtransitorio mediante la evaluación de la fuerza electromotriz subtransitoria a partir del cálculo de las reactancias subtransitorias. Los invito a la serie de videos del último módulo correspondiente a máquina sincrónica. Gracias por su atención.